Buenas noches a los presentes. Estábamos esperando a que más participantes se unan, pero posiblemente por la fecha van a ver esta sesión solamente cuando esté grabada. Sean todos bienvenidos a nuestra segunda reunión, a nuestro segundo encuentro del curso Entornos Virtuales o Didáctica basada en entornos virtuales de aprendizaje. Espero que hayan tenido una semana provechosa en relación al avance de nuestro primer módulo. He estado revisando algunos de los trabajos, mejor dicho, ya la totalidad de los trabajos presentados en relación a las actividades programadas para el primer módulo, donde teníamos dos actividades, la primera sobre 10 puntos, la segunda sobre 15 puntos. No todos han presentado estos trabajos. Recuerden que existe un tiempo límite, que normalmente es de 7 días, es una semana hasta el día domingo, cuando los contenidos se habilitan el día lunes a las 9 de la mañana, tal como nos ha informado nuestro coordinador del ICAP, el licenciado Alejandro Garrido, en la primera sesión. Entonces, para las actividades consiguientes, tomen las previsiones respectivas, por favor, para que no se vean perjudicados en la disminución de sus calificaciones. Al respecto, como algunos de los trabajos han sido presentados fuera de término, correspondía no recibirlos y ameritaría una calificación de 0. Sin embargo, me estoy tomando la libertad de restar un 20% de la calificación total de estas primeras actividades, es decir, las correspondientes al primer módulo, y permitirles una calificación sobre el 80%. Esto solo correspondiente a esas actividades de primer módulo. No va a haber un plazo adicional en las actividades de este módulo 2 o en las que prosigan. Por favor, tómenlo en cuenta. Bien. Quisiera iniciar nuestra sesión de hoy con un refresh de los conceptos que hemos ido viendo hasta el momento. Primero, sobre entornos virtuales de aprendizaje. ¿Quién nos puede decir de los presentes qué es un entorno virtual de aprendizaje? ¿Valeria? Sí, buenas noches. Valeria, bienvenida. Sí, un entorno virtual de aprendizaje, podríamos considerarlo como un espacio virtual en el cual tanto estudiantes como docentes tienen la oportunidad de interactuar y de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en los principios de lo que es la educación a distancia o la educación virtual en realidad, ¿no? Dentro de estos espacios virtuales de aprendizaje, se hacen uso de diferentes herramientas virtuales, las cuales pueden, como que son el camino para que ambos docentes como estudiantes puedan llevar a cabo toda esta interacción. Más o menos el resumen. Excelente, Valeria, muchísimas gracias. Perfecto, el concepto que nos ha dado Valeria corresponde a lo que hemos revisado en la información de la que ustedes disponen en plataforma, tanto en los videos, los blogs y los artículos que ya hemos trabajado. Quiero hacer una aclaración en torno a el concepto de entorno virtual de aprendizaje, más bien a la sigla con la que se trabaja, ¿no? Los EVAs son los más comunes, mejor dicho, el término EVA hace referencia a entorno virtual de aprendizaje, siendo la palabra entorno la más común dentro del ámbito pedagógico. Sin embargo, existen muchos profesionales que se refieren a esto como AVA, es decir, ambiente virtual de aprendizaje. Y también, como mencionaba Valeria, podemos referirnos a este elemento como espacio virtual de aprendizaje, donde las siglas se mantendrían todavía como EVA, ¿no? Esto para que no tengan confusión cuando revisen otros documentos, cuando encuentren autores que les ofrezcan el término de EVA o de AVA, o que hablen refiriéndose pues al mismo concepto, ¿no? Bien, ¿qué significa lo virtual para la educación? ¿Qué ventajas hemos visto hasta el momento? Sin duda muchas.
Las hemos plasmado en una de las actividades de trabajo en relación a las ventajas para el educador y ventajas para el educando. Y ahora vamos a dar inicio en nuestro segundo módulo a una exploración sobre los diferentes tipos de entornos virtuales de aprendizaje de los que disponemos. Dentro de esta clasificación, dentro de esta categorización, vamos a encontrar sin duda también ventajas en cuanto al manejo y al conocimiento de estos EVAs. Algunas coincidirán entre sí y otras diferirán. Esto les va a permitir a ustedes encontrar mayor inclinación hacia un entorno virtual de aprendizaje en relación al ejercicio de su docencia, en relación a las asignaturas con las que trabajan, más que a otro entorno virtual. Por ejemplo, para la enseñanza de la música, tal vez se puede trabajar de mejor manera con las plataformas virtuales que con un wiki. Para la enseñanza de idiomas, tal vez se puede trabajar de la misma manera en los 4 tipos de plataformas. Para la enseñanza de la matemática, tal vez habrá una que predomine ante las otras. Entonces, como ya se había dicho al inicio de este módulo, nosotros trabajamos con una metodología invertida dentro del ICAP, donde principalmente se ofrece al estudiante, a los participantes, el contenido que se va a trabajar para que ellos puedan tener acceso a la revisión de todo este material y posteriormente en los encuentros pueda establecerse un intercambio de ideas, de experiencias, la socialización que nos permita alimentar como conjunto el contenido ya ofrecido, ¿no? Dentro del proceso de trabajo del módulo 1, ustedes se han percatado seguramente de que les hemos ofrecido 3 diferentes materiales para revisar la información correspondiente al módulo. Es decir, hemos trabajado primero con un video, un recurso audiovisual, con un blog, un artículo breve, que lamentablemente no tenía respuestas, y un artículo mucho más extenso que entraría dentro de la categoría de los artículos científicos. En el módulo 2 estamos haciendo una variación que didácticamente mueve al grupo de trabajo hacia un proceso investigativo. Me permití colocarles en la introducción de este módulo 2 la descripción breve de cómo estaríamos trabajando, ¿no? Y ahora la voy a reiterar. En este módulo 2 tienen una lectura que hace una presentación de esta clasificación en 4 categorías de los EVA. Es una clasificación bastante básica que ahora me voy a permitir ampliar de cierta manera, pero no la voy a ampliar al total. Este es el proceso investigativo al que vamos a llegar más adelante cuando cada uno de ustedes busque la información relacionada a esa primera lectura y una información complementaria a lo que vamos a abarcar en esta sesión de trabajo. ¿Hasta ahí existe alguna duda? Muy bien. No. Excelente. Ahora, bueno, tuve problemas con la laptop, así que no les voy a poder compartir la pantalla en este momento, pero si tuviesen alguna duda me dicen, por favor, y voy a darme modo de poder mostrarles el contenido. Lamentablemente hice una prueba para poder mostrar el contenido desde la pantalla del celular y siempre sucede que van a demorar extendiendo el texto y todo este show. Entonces, como siempre les decía, o mejor dicho, como siempre les digo a mis estudiantes, y como ya les he dicho también a ustedes en sesiones previas, siempre es bueno tener un plan B. Así que mi plan B es tener la laptop al lado en caso de que tenga que mostrarles alguna imagen para ilustrar un poco más lo que esté explicando. Bien, Juan, esta es la primera sesión en la que estás presente, si no me equivoco. Juan, bienvenido. Gracias. Sí, es mi primera sesión, la anterior no estuve, pero estoy poniéndome al día rápidamente. Excelente, Juan, bienvenido nuevamente. Por favor, si es que no has revisado todavía la grabación de la primera sesión y de la previa, es decir, la sesión de presentación, te invito a hacerlo cuando concluyamos nuestra sesión de hoy. ¿Ok? Muy bien. Perfecto.
Les decía, en relación a los EVAs, la lectura, si es que ya han podido darle una escaneada, nos ofrece una clasificación en 4 niveles. La primera es referida a los entornos virtuales de aprendizaje, perdón, a las plataformas virtuales, ¿no? Estas plataformas virtuales, estas plataformas de aprendizaje, no son más que la herramienta de mayor uso dentro de la educación virtual y la educación a distancia. Un claro ejemplo es Moodle, donde estamos llevando a cabo el desarrollo de este curso. Existen muchas otras plataformas que son gratuitas y otras de pago, muchas de ellas provistas por la organización o por la institución en la que trabajamos. Muchas otras están disponibles a través de una búsqueda en la web. Pero entre las más conocidas, y ustedes van a encontrar unos listados que ya les dan una clasificación de estas, entre las más conocidas están Edmodo, Moodle, me animaría a decir que también, ¿cómo se llama esta? Canvas podría ser también. Canvas, correcto, Valeria. Canvas también está entre las más populares. Tweeducate. Tweeducate tal vez no es de las más populares en Bolivia, pero a nivel Latinoamérica es bastante usada. He podido participar en un curso que se ha realizado con Colombia, con Perú, Perú, Paraguay y Argentina, que han trabajado con Tweeducate, y los colegas me decían que es una plataforma que les permite tener salas privadas con una conexión muchísimo mejor que Zoom inclusive, ¿no? Y que es una combinación entre lo que ofrece Moodle y Zoom, o lo que tenemos a veces entre Teams y Moodle. En mi caso les hablo siempre de Teams porque es la plataforma con la que trabajo diariamente para la universidad, ¿no? Y así, cada uno de ustedes puede estar encontrando plataformas con las que se sientan muchísimo más identificados o con las que sientan que pueden tener una mejor accesibilidad para desarrollar su trabajo docente, ya sea dentro de la educación escolarizada, sin importar la edad, o para educación en cuanto a organización, ¿no? Esto porque también tenemos algunos participantes dentro de este curso que no están trabajando con la educación superior, pero que sí están enfocados en la capacitación organizacional. Entonces, en general, esas plataformas nos permiten trabajar tanto con jóvenes o con adultos sin hablar de límites de edad. Existen también plataformas educativas especializadas en la enseñanza para niños. Alguno de ustedes que trabaje con esa área puede indagar en su proceso de ampliación con investigación sobre ese tipo de plataformas, por ejemplo, y presentar un ensayo, que es el resultado de nuestro trabajo del módulo 2, donde se enfoquen en este tipo de plataformas más que en otras. Así diferenciarían su ensayo de los que presentan los demás compañeros, ¿no? Nuestro segundo elemento, nuestra segunda categoría dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, pues son los blogs. Los blogs, como el que hemos trabajado dentro del módulo 1, ustedes han visto, teníamos un pequeño artículo que han leído, no saturaba nuestro proceso de lectura ni de comprensión, era bastante fácil de comprender más bien, y nos permitía dar respuesta, pero por lo que he visto, en este blog no había mucho intercambio en relación a opiniones. La principal característica de los blogs es que nos permite plantear un tema y esperar la respuesta de las personas que interactúen con él. La web nos ofrece diferentes espacios donde podemos crear un blog propio con una temática en particular o con diferentes temáticas relacionadas a un área en particular y darle todas las características de individualidad que permitan diferenciarlo en medio de otros blogs ya existentes. Así como existen blogs de temas cotidianos como la lactancia materna, la colocación o no de vacunas y es saludable, blogs sobre medicina alternativa, también existen blogs educativos especializados en diferentes temas. Cada uno de ustedes podría acceder, por ejemplo, a la creación de un blog en relación a una materia que dicten de forma permanente. De igual forma, podrían crear un blog para las diferentes asignaturas si trabajan con
una mayor diversidad de áreas, como es mi caso, ¿no? Las personas que deciden trabajar con blogs para el ejercicio docente normalmente esperan que los estudiantes interactúen con este tipo de respuestas, pero no, o mejor, presentando sus respuestas, pero no siempre están preparados para recibir respuestas de otro tipo de grupos sociales. ¿De qué depende esto? De las características de permisividad del blog. Es decir, tenemos espacios disponibles donde podemos crear un blog y limitar el acceso solamente a nuestros estudiantes, para que ellos sean quienes interactúen con el tema que estamos planteando como educadores. Y existe también la posibilidad de habilitar el contenido para un público en general. Es decir, que no solo mis estudiantes del curso X y del horario tal, del módulo Z, del colegio tantos o de la universidad tantos van a participar, sino que podemos ampliar nuestro universo de interacción a todo el mundo. Entonces, hay diferentes aspectos a considerar cuando se trabajan con blogs. Más ampliación no les voy a dar al respecto porque van a encontrar información muchísimo más exquisita cuando realicen su proceso de búsqueda, estoy segura. En relación a las wikis corresponderían a nuestra tercera categoría dentro de los entornos virtuales de aprendizaje. Y yo me permito hacer una comparación de las wikis con este juego que muchas veces se hacía de niños o que ahora tal vez lo han visto en relación a los niños cercanos que tengan en la familia, donde se termina un cuento. Mejor dicho, se va creando un cuento entre personas diferentes y se termina un cuento. Lamentablemente ahora solo tenemos 2 participantes, que son Juan y Valeria, así que vamos a hacer un ejercicio súper sencillo. Necesito que activen sus micrófonos y vamos a hacer la creación de un mini cuento. Me permite iniciar. Había una vez una casita, Valeria, construida con ladrillos en medio del bosque, Juan, donde vivían una familia, y esa familia estaba integrada por, Valeria, por los abuelitos y los nietos. Juan, la familia estaba desarrollando su vida cotidiana, pero de pronto vieron en la distancia un objeto volador no identificado. En ese momento comprendieron que la historia que años atrás les habían contado era verdad. Excelente. Lo que acabamos de hacer, de forma bastante dinámica, por cierto, hace referencia a la esencia de un wiki. La construcción conjunta de un algo que nos sirve como referencia para trabajar. En este caso hemos creado un cuento, un mini cuento, que podría utilizarse para diferentes tipos de dinámicas, ¿no? Para comprensión, para ejercicios gráficos, si trabajamos con una materia relacionada a artes plásticas, al dibujo y demás. Y así, diferentes elementos pueden integrarse en relación a un solo elemento. Perdón, por la redundancia. A un solo recurso, que sería nuestro cuento recientemente creado, ¿no? Pero, al igual que la esencia de nuestro cuento creado, una wiki nos puede permitir tener este nuevo recurso con la incertidumbre de si es cierto o no. El más claro ejemplo es la Wikipedia. Ustedes han debido tropezar con algunos trabajos entregados por muchos de sus estudiantes, tal vez, donde una de las fuentes principales de consulta era Wikipedia. Y en esos momentos sabemos que no siempre el estudiante nos está presentando una información consolidada y él no se ha dado cuenta, él o ella no se ha dado cuenta de eso. Entonces, la información que se plasma en las wikis, si bien está construida por diferentes personas, y ese es uno de los objetivos principales, requiere de verificación.
Y esta corroboración de los datos pues tiene que estar a cargo principalmente del educador, quien pueda establecer con responsabilidad si es que la información presentada corresponde a fuentes confiables o no. Pero también se puede trabajar en una wiki con algo que nos dé ya certeza previa de confiabilidad. Les voy a poner otro ejemplo, también en relación a los cuentos. Juan y Valeria, ¿ustedes recuerdan el cuento de Caperucita Roja? Sí. Perfecto. Voy a permitir que entre los dos, en esta ocasión, hagan la complementación de la historia. Juan, ¿deseas iniciar? Bien. Adelante. En un lejano país, una niña fue recibiendo el encargo de su madre para llevarle manzanas y partió camino a la dirección del domicilio de su abuela, saliendo muy temprano. Ok, Valeria. Ella, Caperucita, que era una niña que quería mucho a su abuelita, fue entusiasta a su casa para entregarle las manzanas a su abuelita. Ella decidió tomar el camino del bosque. El camino del bosque está lleno de árboles y está lleno de historias que le contaba su mamá a Caperucita. Y entonces en ese camino del bosque se encontró con un personaje el cual... Juan. Quedaba sorprendida con ese personaje. Era el señor Lobo, quien con muchas artimañas le dijo lo siguiente. Valeria. Caperucita, Caperucita, ¿dónde estás yendo? Caperucita, muy sorprendida, le dijo, estoy yendo a la casa de mi abuelita. ¿Y qué traes en ese canasto? Manzanas. Son para mi abuelita. Ok, Valeria. Caperucita, me alegro mucho que sean para tu abuelita. Entonces, bueno, me alegro mucho que sean para tu abuelita, Caperucita. Sigue tu Juan. camino. Pero no sé por cuál camino ir. Hay dos caminos. ¿Cuál me sugieres tú? Hay el camino, bueno, tenemos el camino largo y el camino corto, Caperucita. Entonces, te sugiero que vayas por el camino corto. Caperucita no sabía que el lobo le había engañado y le mandó por el camino largo, mientras él tomó el camino corto para llegar más antes que ella. El lobo llegó a la casa de la abuelita y decidió que iba a engañar a Caperucita vistiéndose como como la abuelita. Entonces, planificó el engaño a Caperucita de manera de que ella caiga en el engaño. Caperucita, muy feliz, por fin llegó a la casa de la abuela. Ingresó a la vivienda y encontró a su abuela en la cama. Caperucita saludó muy entusiasta a la abuela, pero empezó a notar algo diferente en ella. Le dijo, abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes que tienes? Son para verte mejor. ¿Qué boca tan grande tienes? Son para comer, es para comerte mejor.
y se comió a Caperucita. Bueno, no sé. Ok, hasta ahí vamos a dejar nuestro cuento. Bien. Ok. Muchas gracias, bastante creativo, muy equitativa la participación de los dos, sin tener la necesidad de que yo les vaya dando la palabra. Felicitaciones, han podido complementarse en esta actividad pequeña. Quiero rescatar los siguientes puntos al respecto, ¿no? Lo que acabamos de hacer sigue siendo la creación de un nuevo elemento, de un nuevo recurso. Entonces, mantenemos nuestra comparación con lo que sería el producto de una wiki. La diferencia entre esta segunda parte del ejercicio, es decir, la creación, la recreación, mejor dicho, de una historia, de un cuento ya existente, versus la creación de este primer cuento que habíamos hecho momentos atrás, nos trae algunos elementos confrontados, ¿no? Si ya existía una historia, si ya existía un referente como lo de Caperucita, y el docente es quien está evaluando la veracidad de estos datos, entonces se permitirá buscar primero en la web. ¿Quién era el autor de Caperucita? Encontrará el cuento que tenga una referencia muchísimo más aceptable en relación a la autenticidad de la historia y demás. Y procederá a revisar todos los elementos descritos en este cuento, en una versión original, ¿no? Esta sería la diferencia en relación a la revisión de información con nuestro primer cuentito. A lo que voy. Es inevitable que en la creación de un elemento donde participen diferentes personas, haya, por una parte, redundancia, haya modificación de algunos aspectos en particular, qué sé yo. En lugar de decir que había un camino largo y un camino corto, tal vez otro participante que hubiese estado presente en esta sesión podía haber dicho que simplemente la mandó por un camino porque se olvidó esa parte del cuento y luego procedía con el resto de la historia. Y ustedes, al verse todavía como envueltos dentro de esta actividad, pues proseguían con el resto y se armaba todavía el cuento general. ¿Me explico hasta ahí? Sí. Perfecto. Estos elementos pueden darse también dentro de la construcción de ese recurso que estamos buscando dentro de las wikis. Sin embargo, este espacio, estas wikis, siguen siendo uno de los entornos virtuales que nos va a permitir trabajar con este aprendizaje colaborativo. Entonces, es posible que nos enfrentemos, que nos veamos enfrentados nosotros en una balanza, ¿no? Me voy con lo que están logrando mis estudiantes, con este aprendizaje colaborativo que los tiene entretenidos, que les agrada, que les está sacando de lo tradicional, o me voy hacia esta inseguridad de saber si el producto que voy a obtener realmente me va a ser de utilidad o no, si voy a poder dar una calificación al respecto o no, si voy a poder evaluar las competencias de mis estudiantes o no. Las wikis nos van a ofrecer siempre este territorio de incertidumbre si es que nosotros no establecemos los parámetros a través, o mejor dicho, por los cuales vamos a poder darles la calificación a los estudiantes. Ahora una tercera escena en relación a nuestra dinámica de los cuentos. Sería muy diferente el panorama y en este momento yo les pongo algunas restricciones y les digo, vamos a reconstruir el cuento de Caperucita Roja. Tanto Valeria como Juan, cada uno de ustedes va a tener 10 segundos de participación y van a ser turnos intercalados. Entonces, 10 segundos Valeria, 10 segundos Juan. Otra restricción que yo les podría poner, porque, bueno, me refiero a esto porque hace un momento ustedes habrán notado que algunos tenían más participación que otros. Valeria tenía más participación en cuanto a los diálogos y al relato de la historia que Juan en algunas ocasiones. En otras predominaba más la voz de Juan. Entonces, si trabajamos con un grupo grande, por ejemplo, de 30 estudiantes, este tema de la delimitación de tiempo nos puede, no de tiempo precisamente, de tiempo si fuese verbal, de la delimitación de contenido, si fuese algo escrito, nos puede permitir mayor equidad en la construcción de este elemento por parte de todos los participantes.
Otra restricción que podríamos poner al respecto puede ser la cita de fuente, ¿no? Dentro de un cuento solamente tenemos una referencia en cuanto a la historia general y las otras referencias pues están en relación a nuestra memoria por la gran cantidad de veces con las que nos hemos encontrado con esta historia, ya sea contándola, escuchándola, quizá en el kinder hace muchos, muchos años atrás, o cuando nosotros le relatábamos esta historia a algún niño de nuestra familia, o cuando veíamos de casualidad en uno de los canales infantiles, tal vez la recreación del mismo cuento. Pero dentro de las wikis y dentro del proceso educativo, de una manera mucho más formal, sí tenemos una referencia adicional, ¿no? Entonces, las referencias como tal, las referencias bibliográficas. Cada uno de los estudiantes que participen en la construcción o reconstrucción de este cuento, pues tendría que colocar de alguna manera el lugar donde ha hecho la búsqueda de esta información. Les pongo el ejemplo del cuento todavía porque estamos viendo un tema donde supuestamente solo habría un autor. Esto quiere decir que si trabajásemos en relación a una temática más amplia, vamos a tener mayor facilidad todavía en encontrar distintas referencias bibliográficas y distintos autores a consultar que nos puedan ser presentados por los estudiantes en este recurso de reciente creación. Entonces, a través de la dinámica del cuento, en los 3 escenarios que estamos revisando, les pretendo mostrar que las wikis nos van a ofrecer un recurso que, si bien es el resultado del aprendizaje colaborativo de nuestros estudiantes, va a requerir un esfuerzo adicional por parte del educador en cuanto a la revisión y la verificación, en cuanto a la consistencia de este elemento. Lo mismo sucede cuando trabajamos con grupos de forma presencial. Ustedes saben que en los trabajos grupales no siempre la totalidad de los estudiantes pues participa de forma equitativa. Normalmente teníamos reclamos de parte de un estudiante en relación a que uno de los presentes de su grupo no participaba y demás, y son situaciones que se van a ir dando todavía, ¿no? Hasta que no pongamos el chip de responsabilidad al 100% de cada uno de nuestros estudiantes, y eso la verdad es un poquito difícil para el educador como tal, porque la responsabilidad se trae desde casa. Entonces, como educadores, tenemos que darnos diferentes modos para la selección de los recursos con los que trabajemos, de las estrategias con las que trabajemos. En este caso, tendremos que analizar si el uso de una wiki nos va a permitir tener resultados positivos respecto al contenido con el que deseemos trabajar. Quizá, Valeria, tú eres profesora de idioma inglés, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Se te viene a la mente en este momento alguna situación donde pudieses trabajar con wiki dentro de la enseñanza de inglés? Bueno, sí, porque una de las habilidades, bueno, en realidad se trabaja 4 habilidades. Una es el speaking y otra es el writing, que es la producción oral y la producción escrita. Entonces se pueden combinar, digamos, ambas habilidades, y los niños pueden trabajar en la creación de su propia historia, dependiendo de qué estamos avanzando. Si estamos avanzando, por ejemplo, el pasado simple, pueden escribir una historia, cada uno aportando, ¿no? Los parámetros que se puede poner es uno, el uso de verbos regulares y irregulares, el otro el uso de conectores y el otro el uso de palabras de secuencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno puede ir aportando. Esa sería una oportunidad, digamos, ¿no? Excelente, Valeria. En el ejemplo que nos acaba de dar Valeria, estamos viendo que sí es posible trabajar con una wiki, una de las temáticas que estarían dentro de los contenidos generales de la enseñanza de idioma inglés que Valeria facilita. Nuestra diferencia con la situación de los cuentos en los 3 escenarios que hemos revisado y en esta posible realidad que pueda trabajar Valeria más adelante, pues está la primera, ¿no? No estamos haciendo, no requerimos en este primer momento que se coloquen los autores, pero sí estamos requiriendo que cumplan con otro tipo de parámetros, lo que nos acaba de señalar Valeria, ¿no? El uso de conectores, el uso de un tiempo
verbal en particular, y cualquier otra temática relacionada con la unidad que se está avanzando y los demás elementos que considere necesarios, Valeria. Excelente. Juan, ¿qué materias dictas tú? En la universidad dicto lógica o epistemología y en colegio doy clases de historia. Excelente. Para cualquiera de los tres escenarios, ¿se te ocurre en este momento una situación donde pudieses hacer uso de las wikis? Bueno, eso se lo puede aplicar más en historia, ¿no? O en la construcción también de conceptos en la universidad epistemológicos, en un trabajo colaborativo, pero personalmente para mí es una de las grandes dificultades en la enseñanza, ya en presencial, siempre ha sido la motivación, la disciplina como hábito y la atención. Para mí la gran dificultad que no puedo encontrar, digamos, cómo sustituir. Si en presencial ya hay esa dificultad en grupos por lo menos de 30 personas, en modo, digamos, virtual o distancia o un entorno virtual, es un poco más complejo, digamos, la seguridad, digamos, de que mi estudiante o el que me está escuchando eh, pueda tener la certeza, digamos, de que está asimilando el aprendizaje. Esa es una gran dificultad. Ahora, los entornos virtuales, una gran limitación que yo, en las wikis, en los blogs, en los otros programas o softwares que están a la disposición, no hay esa apertura o son muy, o se pueden, como estrategias, se pueden adecuar, pero no se ha pensado todavía, digamos, en de que es algún entorno virtual que nos permita evaluar directamente al grupo, o ya sea un trabajo colaborativo, o a la persona individual inmediatamente si realmente está asimilando el aprendizaje. La ventaja del presencial es que podemos hacer inmediatamente, digamos, esa evaluación, pero en un entorno virtual ya es mediatizado y asincrónico. Y entonces ya no tenemos la seguridad, digamos, de evaluar ese aprendizaje o si se está consolidando ese aprendizaje. Entonces, para mí esa es una gran dificultad de todos los entornos. La otra gran dificultad desde mi área es que el trabajo colaborativo, por ejemplo, que estamos hablando, es más aplicable y tiene mejores resultados, digamos, en las llamadas ciencias exactas o ciencias, entre comillas, ¿no? Todos los conocimientos son ciencias, pero la gente siempre dice que matemáticas o física o ingeniería, eso es ciencia. Entonces, y los estudiantes o las personas encuentran más receptividad o son más receptivos en hacer esos trabajos en los entornos virtuales, les parece más interesante, pero para cuestiones, digamos, de texto, es otra gran dificultad, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad no les gusta la lectura, aparte no tienen lectura comprensiva, entonces para esos entornos a veces necesitamos ese hábito de lectura y lectura comprensiva para construir, digamos, para construir un ensayo, por ejemplo, colaborativo. Hay un programa que cada uno escribe una parte igual para la construcción de un ensayo, un artículo científico. Pero si no ha leído o no tiene lectura comprensiva, y construir eso entre 4 personas, digamos, o jóvenes o de secundaria, es cuesta arriba y tú no puedes, o sea, me siento limitado de decir, a ver, pero has leído, que has comprendido y no hay, digamos, no le puedo hacer el seguimiento, digamos, me llega una frustración, digamos, de no poderle colaborar a esa persona. ¿Cuál es la dificultad? Inmediata en el momento para que asimile ese aprendizaje que trato, digamos, de que él construya en su capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, estos elementos me parecen, están bien, de evaluar constantemente, ¿no? Los entornos virtuales
siento esa limitación. El otro elemento es de que en los entornos virtuales debemos primero, creo que, forjar un compromiso de la persona que sí va a querer aprender. Hoy en día nadie quiere aprender. Todos quieren lo más sencillo posible. Estamos en la lógica del mínimo esfuerzo. Entonces, esa es otra gran dificultad. O sea, en vano le puedo poner todos los recursos, pero si no tiene ese compromiso o esa motivación grande de aprender, entonces también al que está transmitiendo le lleva a ese camino de la frustración o de la impotencia de no poder, digamos, llegar al objetivo que se había trazado, ¿no? Entonces, me parece, digamos, adecuar, ¿no? Está bien, son estrategias que podemos adecuar en este proceso de aprendizaje y enseñanza, pero hay esas limitaciones de la persona y también la limitación de esos entornos virtuales, digamos, de una evaluación inmediata, ¿no? En el momento. Muchísimas gracias, Juan, por compartir tus pensamientos y sentimientos, en realidad, porque creo que como docentes tenemos sentimientos al respecto de forma diaria en el trabajo que enfrentamos y los diferentes retos también que debemos afrontar para con nuestros estudiantes y nuestro entorno educativo, ¿no? Me gustaría, por favor, que revises el video de la anterior sesión. Hemos tenido un momento donde tus compañeros, todos los participantes han compartido también al respecto de cuáles son los mayores retos que enfrentamos como educadores. Y creo que muchos coincidimos contigo. Lamentablemente, ya lo habíamos dicho en la anterior sesión de trabajo, lamentablemente este tipo de dificultades como la falta de responsabilidad o compromiso por parte de los estudiantes es algo permanente, tanto en lo presencial como en lo virtual. La didáctica, sin embargo, es una herramienta útil que nos permite ganar el interés de los estudiantes. Entonces tenemos que sacarle un poquito más de provecho a esta gran herramienta, a esta útil herramienta, en torno a lo que tengamos a nuestro alcance, ¿no? Y al respecto de este tipo de limitaciones también lo hemos discutido en la anterior sesión. Entonces voy a estar feliz si es que puedo revisar la grabación de la sesión previa, por favor. Gracias nuevamente. Bien, se me ocurría mientras conversábamos con Juan algunas situaciones donde podría trabajarse con una wiki. Podríamos, en el caso de tus estudiantes de historia, por ejemplo, ofrecerles la lectura de un capítulo dentro del periodo de clase, es decir, tienen ustedes media hora para realizar la lectura de, no sé, en relación a la guerra del Chaco. No sé si es uno de los temas con los que estás trabajando, pero por ejemplo, ¿no? Una lectura breve, media hora, disponen del tema. A continuación, ustedes procederán y se los puede trasladar posteriormente, pues, a la construcción de un resumen, simplemente no un ensayo, un resumen sobre la lectura, sobre el contenido de esa lectura. Después de que se trabaje de forma colaborativa la construcción de este resumen, se podría volver a una sesión con una videollamada, ya sea a través de Teams o de Zoom, o la plataforma que tú utilices, para poder analizar cada uno de los aportes que han realizado los estudiantes en ese momento previo. La revisión casi inmediata de este trabajo, de este recurso recientemente construido, va a permitir que en siguientes sesiones ellos asuman un compromiso muchísimo mayor en relación al esfuerzo que le pongan en la creación de este elemento, ¿no? Esta revisión casi inmediata a la que me refiero nos ayuda muchas veces a comprometer al estudiante cuando vemos que es de las personas que pone, como tú bien lo decías, el mínimo esfuerzo, es decir, completa lo que dice, pero no lee el 100% de las instrucciones, no cumple con todas las normativas entregadas, ya, presento el trabajo y quiere aprobar la asignatura con lo mínimo que corresponde. Todos hemos atravesado por situaciones con algún estudiante que haya estado en esta posición. Quisiéramos que eso se acabe, pero es un poquito difícil, ¿no? Ya, me voy a permitir ahí ponerle un puntito aparte. Y antes de que se nos acabe el tiempo, porque también me informaba Valeria que ya tiene que retirarse y a las 8 ya deberíamos concluir nuestra sesión también, voy a dar un pincelazo sobre lo que sería nuestra cuarta categoría, la cuarta clasificación, en relación a las redes sociales.
Las redes sociales están dentro de los entornos virtuales de aprendizaje desde hace muy poco, les comento, porque se concebía la red social como un espacio de mera entretención, ¿no? Donde cualquier persona tenía la libertad de poner sus pensamientos, de esperar a que alguien lo critique, de refutar algunas ideas, de poner imágenes divertidas, compartir imágenes familiares, fotografías, videos, los famosos memes que los encontramos en todo lado, sin atribuirle las características educativas que ahora vemos pueden poseer. Entonces, las redes sociales son quizás los elementos más jóvenes de nuestro proceso, mejor dicho, de nuestra clasificación de los entornos virtuales de aprendizaje. Para el proceso investigativo que ustedes realicen, pueden tocar una red social en particular, si se sienten identificados con ella, por ejemplo, mientras hablen de todas las que se incluyen en las 3 clasificaciones anteriores, o pueden hablar de las redes sociales de todas las que sus estudiantes puedan disponer en este momento. Las más comunes, sin duda, son Twitter, Facebook y TikTok en nuestra realidad boliviana. Estas 3 ocupan los primeros lugares, pero no dejan de lado a las muchas otras redes sociales y otro tipo de plataformas de comunicación que también están relacionadas con las redes sociales, a las que podríamos sacarles provecho como entornos virtuales de aprendizaje. A alguien le parecerá extraño quizá, tal vez no a Juan en este momento o a Valeria que estaba presente, pero quizá a alguno de los compañeros que está viendo esta sesión en grabación, hablar de las redes sociales como un espacio donde se pueda trabajar cierto contenido. Pero resulta que hoy en día las redes sociales, por la facilidad de acceso que representan para los estudiantes, pues se convierten en uno de los mejores aliados para continuar con nuestro PEA, con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Me voy a permitir ampliar al respecto de esto unos temitas más en nuestra siguiente sesión de trabajo, después de dar lectura a los ensayos que ustedes presenten como la actividad del módulo 2. Entonces, una vez explicada la dinámica con la que estamos trabajando este módulo, como no hubieron preguntas al respecto, pues ya vamos a cerrar nuestra sesión. Me voy simplemente deseándoles un descanso reparador y unas previas navideñas, pues acorde a lo que todos necesitamos, llenas de éxito, de energía positiva, y que todos pasen unas felices fiestas. Espero que esta haya sido una sesión de trabajo productiva. Siéntanse libres de volver a revisar el contenido del módulo 1 si fuese necesario, que está siempre disponible en nuestra plataforma Moodle. Y tienen también a disposición el espacio de el foro de consultas permanentes dentro de la misma plataforma Moodle si fuese necesario. Estoy para servirles y que tengan muy buena noche. Felices fiestas. Buenas noches. Buenas